Véalo aquí. Hello. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Yeah. Can't wait. Estas declaraciones fueron grabadas por Nicolás Cruz, el atacante de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, antes de perpetrar esta masacre. De hecho, otras de esas grabaciones fueron realizadas justo el día. Incluso se sugiere que parte de su planificación era quitarse la vida, puesto que en uno de esos mensajes dice que nos veremos en la vida después de la vida. Sin embargo, ya sabemos cuál fue la historia. Esto ha puesto en el debate diversos temas, sobre todo, además de lo que puede ser la exposición de estos contenidos que puedan provocar copias de conducta en la sociedad, cuán distorsionada podría estar el crecimiento de algunos jóvenes ante lo que es la falta de estabilidad emocional con la que cuentan durante el crecimiento. Pero no somos los profesionales, precisamente, para abordar este tema, y por ello tenemos a una invitada muy especial en el día de hoy. Así es, nos acompaña Cristina Balinotti. Ella es escritora, ensayista de varios libros, conferencista, psicólogo, y pues obviamente ya la hemos tenido en otras oportunidades para hablar del tema. Cristina, yo quiero empezar por parte de lo que, y bueno, creo que lo más importante es que has institucionalizado y empezado el tema de la Universidad de la Familia, que al principio muchos decían que el proyecto es ese, y creo que es muy importante hablar de ello, sobre todo en momentos como este. Leía de diferentes informaciones, que este proceso de Nicolás Cruz hay que verlo de diferentes ámbitos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social como tal, y desde el punto de vista neurológico, que son factores diferentes y que todo confluye para tener una conducta como la que vimos. Esto es una conducta de una persona que ha escapado de la realidad, no tiene el freno de lo que de hasta dónde llegar, y le parece normal lo que iba a hacer. Cristina, bienvenida. Sin duda, gracias. Sí, se trata sin duda, todo fenómeno humano es biopsicosocial, quiere decir que tiene que haber para este tipo de conductas como para cualquier otra, pero en esta severidad de la conducta tiene que haber algo mórbido a nivel del material genético. Es decir, que generalmente los psicópatas, que es aparentemente lo que este joven es, un psicópata, es el 3% de la población mundial, y además son individuos que ya tienen antecedentes familiares de otros psicópatas. Ahora, tenemos que determinar que un psicópata no es aquel que mata, es solamente. Hay psicópatas entre nosotros, personas que manipulan y que hacen lo que se les da la gana, porque no pueden empatizar con nadie. Es decir, no pueden sentir absolutamente Cuando nada. hablamos de un psicópata, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces pensamos un psicópata mata gente y ya. No, generalmente son individuos, en algunos casos carismáticos, en otros casos tranquilos, pero manipulan a la gente y no pueden sentir nada. Realmente cuando descubren una debilidad en nosotros, aprovechan esa debilidad para manejarnos. Estamos rodeados de psicópatas, hay muchos psicópatas en el poder, en la política, en las empresas. Es decir, son individuos que no van a dejar de hacer lo que quieren y, por supuesto, van a llegar a los límites que tengan que llegar, como es el caso de este joven. El cerebro del psicópata está alterado, sin duda, en la zona prefrontal, en el cerebro prefrontal, que es el cerebro que nos hace ser seres humanos. Tiene un freno. Y claro, que tiene el freno a la impulsividad, a la conducta repentina, que nos hace pensar, planificar, tener lógica. Y además está mal conectado esta corteza prefrontal con con la amígdala del cerebro, no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Esta amígdala cerebral procesa y forma parte del cerebro límbico, que procesa justamente las emociones. Entonces allí hay generalmente en estos individuos una amígdala cerebral 12% más pequeña, es decir, que no pueden sentir nada, tienen esa parte del cerebro límbico apagada y lesionada la corteza
cerebral y por lo tanto no funciona igual que el cerebro de una persona, digamos entre comillas, normal. Y cuando digo normal me refiero a que estamos tratando de hacer una civilización y en la civilización hay normas. Entonces, en ese sentido, normal, que puede seguir la normativa. Lejos de eso lo va a quebrar constantemente en diferentes grados. Por supuesto, este es el grado máximo de psicopatía. Un individuo violento. El psicópata se distingue del terrorista porque el terrorista de alguna manera empatiza con un colectivo social y con una idea. Él no puede empatizar con eso, con nadie, absolutamente. Y se distingue del sociópata porque el psicópata nace y el sociópata se hace. ¿Qué es un sociópata? Porque muchos dicen este individuo es un sociópata. Es aquel que se ha criado en una cultura de la violencia, en donde los padres le pegaban, le gritaban, y la única manera que él conoce de relacionarse, la única caricia que se llama caricia negativa, es el golpe y es probablemente llegar a estas conductas tan violentas. Pero en este caso no sabemos si es sociópata o es psicópata, porque habrá que hacer un examen para determinar todo lo que usted está señalando. Sin duda, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a decir que si es un psicópata que ya tiene todo ese cerebro predispuesto, ¿verdad? Y está dentro de un hogar en donde el apego correspondiente entre la madre y el niño no se dio, en donde hubo abandono, evidentemente allí es la tormenta perfecta. Ahora, se han visto psicópatas, con cerebros psicópatas, que en una familia amorosa, tierna, dulce, realmente no dispara esa psicopatía. Claro. Se transforma en un individuo que puede funcionar perfectamente y ser útil a la sociedad. Cristina, yo quiero consultarte porque a mí me causa un poco de impresión la sobreexposición que tiene la conducta de este sujeto ante los medios de comunicación social, sobre todo en una sociedad de consumo que estamos en Estados Unidos. Leyendo un poco de historia, no puedo decir que viví ese lamentable hecho en Los Ángeles cuando Charles Manson y la familia practicó esa masacre en nombre de un rito. Eso causó también un efecto bastante multiplicador y se dañino, propagó, generó incluso una marca dentro de una sociedad que creció idolatrando a esa figura. Claro. Este tipo de mensajes, la exposición a través de los medios de comunicación social, ¿podría causar este efecto en familias, en individuos débiles de principio? Sí, por eso tenemos que tener cuidado, claro, porque los niños y los adolescentes, de acuerdo con la teoría de Vygotsky y de Bandura, aprenden por el ejemplo, aprenden por la imitación, van a imitar todo lo que ven en su hogar como primera base, pero también lo que ven en la sociedad. De ahí que estamos generando culturas realmente patogénicas, culturas artificiales de psicópatas. ¿Por qué? Porque los estamos exponiendo a tanta violencia, que es lo que van a imitar y finalmente van a copiar. Que es parte de lo que vemos con estos retos, que constantemente los hay, que mientras más daño te hagas y mientras más te agredas, mejor eres y eres más cool dentro de la misma sociedad de los jóvenes. Claro. Lo que está ocurriendo, y que de hecho en el próximo segmento lo vamos a hablar sobre estos videojuegos, que el último que salió, Pernalete hizo un trabajo de esto que a mí me dejó impactada, el nivel, tanto quien lo hace y como obviamente quien lo juegue, quien lo compre, quien lo baje. Pero creo que acabas de decir algo importante, Cristina, y no sé si tenemos que hacer pausa. Tenemos que hacer pausa. Sí. Y al regreso hablar de esto. Las conductas, tú puedes tener un cerebro que tenga toda la condición para, pero si tú estás en una familia amorosa, que están pendientes de ti, que tienen valores, que están dentro de una sociedad correcta, que se desenvuelven dentro de un ambiente sano, tú puedes parar esto. Así que todo el tema de la familia es sumamente importante. Vamos a hacer pausa, hablamos un poco sobre esto y sobre el bendito juego del Turing, que de verdad que a mí me impactó lo que se estaba viendo. Pausa, ya venimos con más. Les estamos presentando